cómo los hábitos transforman nuestra forma de ser y nos dan fuerza y potencia para los proyectos. Y uno de los hábitos fundamentales es ese que están haciendo ahora, que es el de escribir. El de escribir sus ideas, qué piensan, qué sienten. Entre pensar y escribir no hay mucha diferencia. Son para mí como actos equivalentes, porque pensamos en palabras y escribimos en palabras. Y poder entender qué pienso, qué creo, si lo que estoy pensando, sintiendo, creyendo es válido o no, si tiene fundamento. Hay todo un proceso que es bastante privado de poder challengear nuestras ideas antes de hasta de compartirlos con otros. Hasta hay un acto ahí de responsabilidad. No solo para eso, sino también para agradecer. A mí la pregunta con la que me gusta arrancar cada vez que escribo es cómo me siento hoy del 1 al 10. Y le pongo un puntaje. Lo vengo haciendo hace más o menos 4 años eso. Y re nerd, pero en un Excel puse todos los puntajes, tengo los promedios, pero me gusta mucho analizar los días bajos y los días altos después. Y aprendes muchísimo. ¿Qué pasó cuando te sentiste abajo? ¿Qué pasó cuando te sentiste arriba? Y de repente el nivel de aprendizaje y hasta los promedios mensuales. Creo que es la única métrica que le doy seguimiento, que es mi bienestar, porque también entendí que en mi bienestar está mi mayor responsabilidad y acto de amor hacia los demás. Que si yo no estoy bien, nada está bien alrededor, y de repente lo único que puedo hacer si amo a alguien es estar yo lo mejor posible. Y es una métrica que le doy mucha importancia. Entonces, de hecho, recién escribí cómo estoy del 1 al 10. Puse un 9 hoy. 9 para mí es casi un 10, porque 10 creo que puse 5 veces en mi vida. O sea, literal, ¿eh? Y 9 es como, está pasando algo muy, muy bueno. Sí, imagínense que a veces mis promedios mensuales son alrededor de 6, 7 puntos. No sé, o sea, un 9 es muy interesante. Entonces, bueno, eso, ¿cómo me siento hoy del 1 al 10? Es una buena pregunta. ¿Por qué me siento agradecido? ¿Qué creo que es lo prioritario de hoy? Hay buenas preguntas que te ayudan a escribir. Por más que tengas una empresa que sea un acorazado, por más que seas un capitán, cada vez que hay un conflicto entre tu mapa de la realidad y la realidad, estás como el capitán, volviéndote loco o incómodo. La incomodidad para mí marca una diferencia entre tu mapa de realidad o nuestro mapa de realidad con la realidad en sí. De hecho, creo que muchas veces el dolor o el sufrimiento intenso es como el momento donde tenés que dejar de mentir, básicamente. El dolor te viene a mostrar eso, que hay algo que es de una forma y vos creés o querés que sea de otra. Y forzar significa que te vas a chocar contra un faro. Los faros no van a cambiar de lugar por vos, básicamente. Y eso, no importa que seas quién o en qué estás, hay principios que gobiernan la vida y realidades. Esto tiene mucho que ver con cómo yo estoy mirando la realidad. Quiero hacer como un contexto más de paradigma, y tiene que ver con que estamos entrando en una nueva era, desde tal vez mi óptica. Yo la llamo la era de la evolución humana. Está alineado un poco con lo que estábamos hablando. Y les voy a mostrar cuál es el faro como ese principio o esa realidad que tal vez no estamos viendo tan claramente, que nos va a servir de paradigma y al mismo tiempo va a darnos preguntas que yo les voy a pedir que evalúen aspectos de su vida del 1 al 10. ¿Está bien? Va a haber muchas preguntas. Entonces, tengan a mano de los cuadernos y a medida que vamos avanzando con la presentación les voy a ir haciendo preguntas. Esta es una imagen que me viene mucho a la mente, que tiene que ver con la realidad del ser humano o de quiénes somos y de nuestros componentes básicos, por decirlo de una forma. Creo que empezar por conocernos un poco más, por quiénes somos y por nuestros componentes básicos, es un buen punto, porque sin este paradigma creo que no podría casi entablar una conversación seria acerca de cómo ayudarlos a tener resultados distintos o mejorar. Lo primero es entender que como seres humanos tenemos distintos tipos de capacidades. Vamos a llamar la primera capacidad la capacidad física. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo material, tiene que ver con la salud, tiene que ver con todo eso. La capacidad física, por ahora. Es una capacidad muy importante porque sin capacidad física no hay ejecución, no hay cuerpo. La segunda capacidad la vamos a llamar la capacidad mental, que tiene que ver con nuestros conocimientos, tiene que ver con aquello que sabemos, tiene que ver cómo la mente participa con el cuerpo para crear, básicamente. Puedo hacer un plan y el cuerpo lo ejecuta, ¿está bien? Estos dos aspectos son tal vez los más conocidos, los más relevantes de las eras que estuvieron hasta acá. Ahora, hay otras capacidades, que una es la capacidad emocional, que salió bastante, ¿no? Ahí Nacho y Nico miran esta y dicen, sí, esta está.
Está que es bueno, nuestra capacidad emocional, que incluye, o sea, hay mucha información acerca de qué siento que es correcto, qué cosas me gustan, cómo conectar con otros. Sin capacidad emocional no puedo escuchar. Si no puedo escuchar mis emociones, no puedo escuchar las emociones de los demás. Entonces, es una capacidad muy importante para armar equipo. Vamos a suponer que soy un desarrollador, crack, muy inteligente y que con la computadora ejecuto, etc. Pero si no tengo capacidad de conectar con mis emociones, no voy a saber hasta qué proyecto me gusta y tampoco armar equipo. Y vamos a hablar de una cuarta capacidad, que es la capacidad espiritual. La capacidad espiritual viene a colación en el marco de este taller porque es desde donde nace el propósito. La capacidad espiritual no tiene tanto que ver con una religión en particular, algo que tenga que ver con alguna práctica, sino más bien con una necesidad y una capacidad humana de encontrar el sentido a las cosas. Esa es una de las características de la capacidad espiritual, que es que si no le encontramos el sentido a las cosas, nuestra capacidad de ejecución de proyectos o de temas baja. Un poco creo que Lean traía ese tema, que decía, mira, la verdad que algo cambió. Cuando algo no le veo tanto sentido, pierdo la pasión, mi capacidad de ejecución no está ahí, está en otros lugares. Entonces, el primer punto es esta imagen de reconocer, entender y ver que tenemos no una, ni dos, ni tres, sino 4 capacidades básicas por lo menos. Y el centro es la evolución. Pocas cosas producen tanta felicidad como sentir que podemos hacer algo que antes no podíamos hacer, que podemos resolver algo que antes no podíamos resolver, que podemos mostrar resultados que antes no podíamos tener. Todo eso es evolución, básicamente. Es cuando tenés nuevos y mejores problemas. Cuando ponemos en el centro la evolución, cambia radicalmente las preguntas que nos hacemos. De hecho, yo, si tengo un problema, empiezo a preguntarme cómo este problema viene a ayudarme para mi evolución. Si estoy teniendo un conflicto con una persona, cómo este conflicto habla de mi nivel de evolución y de qué viene a traerme. ¿Qué sería lo contrario de esto? Querer que otro cambie, por ejemplo. Cuando yo quiero que el otro cambie, haga distinto, etc., no está en el centro mi evolución. Está en el centro, no sé, la evolución de otro, que el otro cambie. Pero no me estoy haciendo cargo de que es una situación hasta que yo de alguna forma traje en esta intención de evolucionar. Esta es la primera imagen. Y es para mí un faro que guía. ¿Sí? Me puedo enojar contra esto, pero es lo mismo que enojarse contra un faro. Entonces, la evolución en el centro es lo primero. ¿Se acuerdan un poco que les dije? O sea, en mi misión, evolucionar y ayudar a otros a evolucionar son como 2 variables que siento que no van a cambiar nunca en mi vida. Les recomiendo un libro, se llama Principios de Ray Dalio. Es muy, muy interesante hasta como está escrito. Si no existiese Warren Buffett sería mucho más conocido porque es como el segundo inversor más grande de Estados Unidos. Y escribió un libro muy, muy, muy generoso acerca de principios y faros. Y este es algo que a mí me impactó cuando leí, que él habla de principios de vida y principios laborales. Y hay uno que es el principio de vida 1.4c, que es la evolución es la fuerza más importante del universo, es lo único permanente y lo que impulsa todo. Y yo cuando lo leí no podía coincidir más con eso y con un montón de cosas que él habla. Hay pocas personas que a mí me despiertan cierto interés en escuchar, hay mucha información. Ray Dalio es uno de esos que yo siento que lo hace desde un lugar de generosidad también, ¿no? Alguien que no necesita ya. Entonces, volviendo a este es un faro, ¿ok? Entonces, para entender un poco este faro, quiero traer una perspectiva histórica que tiene que ver con la línea de tiempo donde en una etapa de la humanidad, aparentemente no fui testigo, pero bueno, un poco lo que pude estudiar, los seres humanos, ¿qué éramos? Cavernícolas. Ahí está, exactamente, era la época de cazadores-recolectores, ¿sí? ¿Qué hacíamos ahí? Básicamente, ¿cómo era nuestro día a día? Cazábamos, era sobrevivir y de repente, bueno, fue una era. La siguiente era, ¿se acuerdan cómo se llama? Les voy a dar una imagen de ayuda. Muy bien, la agrícola. Entonces, en esa era, ¿qué hacíamos distinto a la era de cazadores y recolectores? ¿Qué hacíamos Reducíamos la crianza. Muy bien, ¿cómo hacíamos eso? Ya nos habíamos asentado en un... Dejamos ser nómades. Sociedad, exacto. Muy bien, había sociedad, había trabajo en equipo. ¿Cuál era la diferencia de productividad entre alguien que estaba en la era de los cazadores-recolectores y alguien que estaba en la era agraria? Imagínate que sos un cazador-recolector, llegás de recolectar, pero tu vecino es alguien que está en otra era. ¿Ustedes saben cuál era la diferencia de productividad entre un cazador-recolector y alguien que estaba en la era agrícola? ¿Qué porcentaje creen que había de diferencia más o menos? Era un 5000% más productivo. Entonces cambiar de era trae un poco diferencias también en productividad, en lograr más con menos. Luego de la
de la revolución agrícola, ¿cuál vino? Muy bien, ¿y qué pasaba ahí? ¿Qué era lo distinto? Las fábricas, las máquinas, los procesos, el taylorismo y todo eso. Y cuando se estudia la diferencia entre productividad entre alguien que sembraba, cosechaba con la familia, porque eran más que eran emprendimientos familiares, alguien que estaba tal vez produciendo en masa, con fábrica, con máquinas, ¿cuál creen que era la diferencia en productividad entre uno y otro? Sí, ¿cuál era la diferencia de productividad en porcentaje? Se repite más o menos el mismo patrón, un 5000%. Es muy difícil de calcular, estoy basándome en ciertos estudios, pero sí coincidimos que hay una gran brecha productiva entre alguien que está en una era y alguien que está en otra. Luego de la era industrial, ¿cuál vino? La era de la información, de la tecnología, etc. ChatGPT, estamos en gran parte en esa era todavía. Entonces, La era del conocimiento. y la diferencia entre eras, de vuelta, ¿cuál creen que era la diferencia de productividad en alguien que maneja conocimientos, tecnología, etcétera, con alguien que tiene una fábrica? 5000%. Más o menos, ¿está bien? O sea, sirve para todo. A partir de ahora es como un latiguillo. Mi percepción es que ahora estamos entrando en una nueva era y no me sale como representarla de otra forma que no sea con ese gráfico, que tiene que ver con una era donde las máquinas, posiblemente, basados en lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial y un montón de avances, van a poder sacarnos de encima mucho trabajo que tiene que ver tal vez con el físico, hasta con el mental y demás, donde hay dos de los aspectos que antes no eran tan relevantes pasan a ser más relevantes, que son ¿cuál? Muy bien, el emocional y el espiritual, porque el emocional casi es lo central. Ustedes cuando agradecieron, ¿qué agradecieron? ¿Por qué se sentían agradecidos? ¿Por ChatGPT? ¿Por qué se sentían agradecidos? El amor, la familia, la conexión humana. Y ahí empezamos a entender que lo más relevante de esta experiencia humana pasa en gran parte por el amor, por las conexiones que hacemos. Y el espíritu empieza a tener un rol mucho más relevante porque es, dentro de las capacidades, tiene una jerarquía distinta a la capacidad física, mental y espiritual, porque tiene una jerarquía de guía. El espíritu guía al cuerpo, a la mente y a la emoción, porque es el que puede percibir el llamado, puede percibir dónde está nuestra misión, nuestro propósito. La inteligencia emocional lo puede validar, che, esto se siente correcto, pero el susurro donde nos puede, no sé si creemos en Dios, donde nos habla Dios, donde nos habla la conciencia, es algo más de la inteligencia espiritual. Y es una era donde aquellos que podamos conectar con nuestra inteligencia espiritual y nuestra inteligencia emocional, vamos a tener una diferencia tremenda porque vamos a poder usar los avances de las otras eras. Hasta acá es un paradigma, hasta acá es como una apuesta, si quieren, y les comparto un poco de quién soy y cómo veo un poco el contexto histórico. Y entonces pasa a ser clave el desarrollo de las 4 capacidades de una forma holística, porque pasan a ser nuestras duelas bajas. Nuestra capacidad física, mental, emocional, espiritual, si tienen distintos niveles de desarrollo, vamos a tener tal vez la productividad y el avance de nuestra duela más baja o de nuestra capacidad menos desarrollada. Si ustedes observan la sociedad y observan tal vez alrededor, ¿cuáles creen hoy que son las capacidades menos desarrolladas donde estamos trabados hasta como generación? ¿Cuáles son? La espiritual es una que estamos muy trabados, donde entran desde los valores, nuestras misiones, el para qué, el confiar y lo emocional, en confiar en lo que sentimos, en tener la percepción de crear lazos de confianza, etc. La mental y la física ya están ultra desarrolladas. Tenemos un gimnasio cada 2 cuadras, entendemos de nutrición, tenemos libros, facultades, etc. Vos a la facultad te sientan y es mente, pero nunca estos 3 minutos de meditación que hicimos hoy no están, me imagino, capaz que cambió ahora, pero tenemos la oportunidad de, con un paradigma nuevo, poder entrar en una era donde nuestras capacidades emocionales y espirituales requieren de una atención que antes no era ni siquiera tan obvia, y hoy a mí me parece que es súper obvio, que es mucho más importante entender dónde apoyar la escalera que subirla rápido. Y hoy estamos subiendo, pero no paramos a ver si estamos poniendo la escalera en la pared correcta. Y es muy duro subir la escalera del éxito, llegar arriba para darte cuenta que la apoyaste en la pared equivocada. Eso es durísimo. Y básicamente esa imagen explica que tomamos decisiones con inteligencias dispares. Tal vez tenías mucha fuerza para avanzar y mucha energía, pero no hiciste el parate que requiere elegir a dónde poner la escalera, ¿está bien? Acá van a ver algunos conceptos que me parecen hiper importantes, que es cómo
si les hace sentido este paradigma, la pregunta es, bueno, ¿cómo desarrollo mis capacidades y cómo se van a manifestar esas capacidades? La palabra clave es hábitos. Es donde vos automatizás acciones que generan forma de ser. Necesito 3 voluntarios. No lo tiene pensado. ¿Quién se quiere? Bien. Vos vas a hacer acción, vos, Nico, vas a hacer forma de ser y Gonza vas a hacer realidad. ¿Ok? Entonces, párense, acción, acá, forma de ser en el medio. Esta es nuestra forma de ser y esa es nuestra realidad. ¿Ok? El concepto es este. Nosotros construimos nuestra forma de ser solo con acciones. Lo que hagamos o no hagamos produce nuestra forma de ser. Lo voy a repetir. Lo que hagamos o no hagamos produce nuestra forma de ser. ¿Sí? Y nuestra forma de ser se ve reflejada en la realidad. La realidad solo la podemos transformar transformando nuestra forma de ser. No podemos acceder a la realidad. En medio de ellos dos, imagínense un espejo. ¿Ok? Acá hay una flecha que apunta, que es, con mis acciones genero mi forma de ser, y acá hay una recurrencia, mejora mi capacidad de acción. Acá hay como un bucle, ¿sí? Acá se puede trabajar. Nosotros creemos que podemos cambiar la realidad. Mi paradigma es que no podemos cambiar la realidad porque cada vez que observamos la realidad simplemente nos observamos a nosotros. No vemos lo que es, vemos lo que somos. Y el espejo es importante porque al no querer cambiar la realidad, que es como manipular a Gonza para que cambie, a mí me gusta una realidad con los brazos levantados, de repente empiezo a entender cómo esta realidad que hoy tengo representa mi forma de ser actual. Entonces, si hay algo que quiero cambiar, ¿a dónde voy a recurrir? ¿Voy a querer manipular la realidad y cambiarla? ¿Qué acciones van a cambiar mi forma de ser? La realidad puede ser mi realidad de pareja, mi realidad de empresa, mi realidad física, mi realidad mental, mi realidad emocional, las cosas que me pasan en general. Esa es mi realidad. Mi realidad es un espejo, aparte son parecidos ustedes dos, es un espejo que refleja mi estado actual y ahí yo recurro siempre a la acción. A veces la acción es un cambio de paradigma, o sea, ya de repente creer o entender que la realidad es un reflejo de mi propia evolución, empieza a hacer algo que me parece muy interesante, que es tal vez no tener que resolver problemas, sino empezar a disolver problemas. Hay problemas que hay que disolverlos, no resolverlos. Cosas que nos quitan energía es querer resolver un problema o haber resuelto un problema que no teníamos de entrada, básicamente. Entonces, la acción es muy relevante. Hay una frase que es como que el ser no es nada, la acción es todo. Porque en la acción yo reflejo quién soy. ¿Okay? Y en la realidad yo veo las consecuencias de mi cambio de ser. De hecho, si yo cambio, en 3 minutos de meditación cambio mi forma de ser porque de repente yo estoy más tranquilo y miro la realidad es otra. Y no hiciste nada. Ese es como un ejemplo. Entonces hay 3 claves que es acción, ser y realidad. Dejar la realidad tranquila. De hecho, ahí es muy importante la filosofía de dar lo máximo, pero dejar que la realidad se manifieste como se tenga que manifestar. Hay un libro muy interesante que es el Bhagavad Gita, no sé si lo escucharon alguna vez nombrar, es un libro fundacional de religiones hindúes y habla mucho de que el foco es en la acción y no en el fruto de la acción. El fruto de la acción es como que aprender a soltarlo, sea positivo, sea negativo, nuestra tranquilidad está en lo que hacemos. Y esta es la imagen que me viene a mí como a la mente y la traigo porque es distinta a la que a mí me han enseñado, por ejemplo, cuando estudié coaching, que en coaching hablaban de así como soy actúo y como actúo creo realidad. Y yo dejé de creer que creamos realidad, simplemente empezamos a hacer un reflejo. Bueno, gracias, los puedo tener todo el día ahí, pero ya los últimos 3 minutos era un abuso. Este concepto de desapegarnos de los resultados y la realidad y mirarlo solo como un espejo es algo que es para mí muy importante transmitirlo y la relevancia de la acción. Entonces, ¿cuáles son las acciones en las que esta capacidad física se desarrolla y cómo se va a manifestar en mi forma de ser? Esas son las 2 preguntas claves que vamos a contestar ahora. Clave es cómo desarrollo mi capacidad física. Yo elegí 3 primarias y ahí puse algunas que se me ocurrieron como secundarias. Cómo nutrimos el cuerpo va a cambiar nuestra forma de ser. Hay alimentos que nos producen más y mejor energía que otros, que nos caen mejor, que producen salud o no, y eso ya cambia tu forma de ser. Punto 2, ¿qué es esto? Bien, la actividad física. El remedio más potente del mundo es la actividad física. Es lo único que retrasa todas las enfermedades, el envejecimiento. La medicina universal es el movimiento. Muy bien, el descanso. Descansar lo que mi cuerpo necesite. Bueno, ese es un ejercicio que era como definir éxito. Yo te puse dormir sin alarma.
Fue como mi primera respuesta que tuve en ese momento. De hecho, en general, nunca llego a que suene ni para hoy. Mira que dormí poco, pero en general... En general me despierto antes, pero darle al cuerpo el descanso que necesita. Entonces, el descanso también influye en todo. Nuestro estado de ánimo, nuestra energía, hasta cómo eliminamos o no, consumimos grasa en el cuerpo, depende de si dormimos bien o no, porque cuando no dormís bien estás en un estado de alerta, donde el cuerpo empieza a estar cuidando la grasa, todo lo que tiene. Es como una situación muy, muy incómoda. Entonces, 3 hábitos fundamentales de esta era son la nutrición sabia, aquello que a nosotros nos hace sentir bien, nos levanta la vibración. Hoy creo que hay muchos avances acerca de la importancia del ayuno. El ayuno creo que entra, el ayuno intermitente, hacer ayunos de día y medio. A un japonés le dieron un premio Nobel por descubrir los beneficios del ayuno, de la autofagia, cómo las células que están muertas, hasta algunas potencialmente cancerígenas, empiezan a ser devoradas por las que están sanas cuando haces ayunos. Hay todo un mundo que cuando estás entendés este paradigma y estás en esta era, todo lo que sea nutrición, descanso y entrenamiento te va a interesar, porque son los componentes básicos de tu forma de ser. No es que a mí me interesa naturalmente, creo que me interesa por mi paradigma. 3 pilares básicos. Yo puse 2 más. Este es luz solar. Apenas te levantás, 10-15 minutos, si el sol está para allá, mirar en algún rango que el sol te dé en los ojos, pero no miren al sol directamente. Activa, práctica, o sea, es como tomarse un equivalente de 30 café, diría, el sol. El sol activa todo el cuerpo, es lo que necesitas para arrancar. ¿Conoces a Andrew Huberman? ¿Te suena? Es el de neurociencia de Stanford, que tiene material muy, muy interesante y en una entrevista le preguntaron cuál es el hábito que él, siendo crack en esto, cree que produce el máximo impacto con el menos esfuerzo, y él dijo: luz solar. Para nuestro organismo es fundamental, ni hablar de las vitaminas y todo eso. Y también de la mano de Wim Hof, todo lo que tiene que ver con exposición al frío y eso es muy, muy interesante, todo lo que produce, ¿sí? Pero la exposición a la ducha fría es muy importante, tiene varias razones. También, todo lo que despierta en el organismo, o sea, es mucho más potente que cualquier estimulante porque genera mucha endorfina y demás. En mi caso particular, la desinflamación, no solo de órganos, también muscular, para los que entrenamos. Yo entrené 18 años rugby y tengo muchos golpes en el cuerpo y es un lugar donde empiezo a sentir que el cuerpo como se desinflama. Y algo que vamos a ver un poquito más adelante es la ecuanimidad. La ecuanimidad es una de las manifestaciones de cuando veamos capacidad espiritual, que tiene que ver con poder generar un espacio entre el estímulo y mi respuesta, entre lo que pasa y lo que hago. Entonces, parte del ejercicio de hoy a la mañana, entrar a la pileta, es entrar sin ningún tipo de pensamiento negativo ni rechazo a la situación del cuerpo. Y es como entro y observo. El cuerpo hace algo así como y se acomoda. Y observo, no digo ni que me estoy cagando de frío, ni qué pelotudo que soy, ni te están mirando desde la ventana, nada. Es observo con ecuanimidad y digo, la ducha fría es un lugar, sí, o sea, la ducha fría en la casa, para entrenar ecuanimidad, y es hacer algo incómodo todos los días para poder aprender a ejecutar más allá de lo que siento si algo lo declaro como correcto. Pero los principales son estos 3. Y acá se pone interesante la cosa. Lo primero es, ahí ya pueden hacer 3 evaluaciones. ¿Cómo evalúo del 1 al 10? Mi nutrición. En términos generales, ¿cómo evalúo del 1 al 10 mi nutrición? Ok, levante la mano quien pondría del 1 al 10 5 o menos. 5 menos. Ahí ya tenés un proyecto que tiene que ver con mi proyecto nutricional. Si te interesa este paradigma o algo de eso. 2. ¿Cómo evalúo del 1 al 10 mis hábitos de entrenamiento, movilidad, lo que sea? Y ahí hay 3 puntos, que es resistencia, fuerza y flexibilidad. Cuando buscas hacer un tipo de entrenamiento, fuerza es muy importante para cuidar la masa muscular, en especial cuando tengas 60 años. Van a agradecer mucho haber hecho fuerza. Y el descanso. El descanso es todo un tema, no es tan fácil. No es como que, digo, si no, el descanso depende mucho del día que tuviste, depende mucho de a qué hora cortaste, depende mucho si querés dormirte a las 11, por decir algo, 1 hora y media antes, el contacto con pantallas es totalmente contrario a lo que estás buscando. Depende mucho también de la calidad del día que tuviste, de tu capacidad de aceptar la realidad tal cual es, porque si te vas a acostar pensando en algo no te vas a poder dormir. Si tenés tecnología o no en el cuarto, tener un televisor o prender un televisor o algo que esté haciendo ruido no es tal vez lo que el cuerpo más necesite. La temperatura de la habitación, lo que comí,
todo afecta al descanso. Creo que el descanso es uno de los parámetros de cómo estoy viviendo. Entonces tengo 3 puntos de evaluación del 1 al 10, nutrición, descanso y entrenamiento. Todos escribieron las preguntas, escriban del 1 al 10 y pónganse un puntaje. Y si quieren, pónganse un puntaje promedio que les da los 3. Que ahí estamos evaluando mis hábitos de desarrollo de mi capacidad física. Y ahora vamos a ver cómo se va a manifestar eso en nuestra forma de ser. Recuerden que vamos a trabajar con proyectos y objetivos y mi intención es que trabajen con proyectos y objetivos que tengan que ver con desarrollar su forma de ser primero, que es mi forma de apalancar sus emprendimientos. Esa es un poco mi filosofía hoy, por lo menos. Nutrición, descanso y entrenamiento, movilidad. Promedios, hagan los promedios de los 3. 6,6 yo. 6,6, ¿qué más? 5, 7, 5,6, 5. 7,66. Ok. Acá se pone interesante la cosa. ¿Se acuerdan que dijimos que acción produce forma de ser? Les voy a mostrar cómo estas acciones cambian quiénes somos de múltiples maneras, pero les voy a mostrar algunas que a mí me parecieron como relevantes. Nivel de disciplina. Nuestro nivel de disciplina, que es nuestra capacidad de ejecutar sin cortar, depende mucho de nuestra capacidad física. Y en el gimnasio, por ejemplo, se entrena la disciplina, no el cuerpo solamente. Cuando vas al gimnasio, especialmente cuando no tenés ganas, yo lo que más le agradezco a mi mamá y a mi familia es que me hicieron deportista. Todos los días me llevaban a hacer deporte, pude competir, pude jugar una temporada en Europa. Pero después lo que me di cuenta es que, claro, lo que más me dio esto fue disciplina. Disciplina para decir, para hacer este proyecto, volviendo ahora al tema que nos trae, que proyectos alineados a nuestro propósito, vas a necesitar un nivel de disciplina que tal vez no tengas. No es que no tenés una buena idea, no es que no tenés algo alineado al propósito, es que el cuerpo no te acompaña en eso. Porque tu nivel de disciplina, y ahí cuarta pregunta, del 1 al 10, ¿cómo evalúo mi capacidad de disciplina? Ser disciplinado, estamos evaluando acá. Segundo es salud y energía. Nuestro nivel de salud y energía, ¿cuán fundamental es tener salud y energía para los proyectos? Es un 10. Estamos hablando de cosas hiper importantes, dependen en gran parte de hábitos de capacidad física. ¿Son los únicos? No. Tener relaciones sanas, de amor, una vida de propósito. Hay un montón de cosas pero estas son muy directas y muy visibles y estas las entendemos todos. Y la tercera es nuestra capacidad de elegir. Nuestra capacidad de elegir tiene mucho que ver con nuestra capacidad de ponernos límites. Cuando el cuerpo es indisciplinado, se puede empezar a manifestar que nuestra capacidad de elegir es más baja, que es cuando te propones que vas a, por ejemplo, no hacer algo y lo terminas haciendo, que puede ser un vicio, un hábito o una situación que básicamente no tenés la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se desarrolla en gran parte con el cuerpo. Es tu capacidad de poner límites a situaciones a tiempo y elegir. Entonces, nuestra capacidad de elegir y ponernos límites, nuestra capacidad de disciplina y nuestra salud y energía dependen en gran parte de nuestra capacidad física. Y ahí es donde yo busco ser alguien que es disciplinado, que tiene salud y energía y que tiene capacidad de elegir. Lo entreno con el cuerpo. Empiezan a ver esto, entonces mi realidad cambia dependiendo de mi nivel de disciplina, salud y energía y capacidad de elegir. Si tengo capacidad de elegir, no tengo miedos de descontrolarme, hay un montón te cambia la vida. Y lo tengo súper claro, yo crecí en una familia de adictos y crecí entendiendo en profundidad qué es lo que pasa y las consecuencias de personas que no pueden elegir y que de repente por no disciplinarse la mente elevó a un niveles de dopamina que ya no pueden manejar y la realidad es distinta, se les tienen que empezar a prohibir cosas, cambia todo. El cuerpo es como el primer punto tal vez de desarrollo para poder lograr un montón de cuestiones que queremos. Y de vuelta, tal vez el proyecto más importante de tu vida no es que no podés, no tenés el conocimiento, es que tal vez no tengas ni la disciplina, el nivel de energía, una capacidad de elegir apta para eso. Vamos a avanzar con capacidad mental. Algunos hábitos fundamentales. Bien, el primer icono, ¿qué representa? Muy bien, aprendizaje. En mi caso yo recomiendo mucho la lectura porque empezamos a trabajar mucho nuestra capacidad de foco y de profundidad. No tengo nada contra los medios de aprendizaje audiovisuales, son muy potentes, el tema es que son muy dopamínicos y que en general son en un dispositivo donde también puedo hacer otras cosas y de repente mi mente se distrae. Los libros para mí siguen siendo una de las grandes opciones, pero en términos generales es aprender, y es aprender a diario. Un estándar es tal vez un pomodoro por día de aprendizaje, 25 minutos.
pero es el aprendizaje con la intención de aprender. Nosotros, los emprendedores, tenemos contextos que son espectaculares porque aumentan mucho nuestra capacidad de aprender. Estás todo el tiempo resolviendo problemas y la realidad te muestra que hay cosas que todavía no sabes todos los días. Por eso amo ser emprendedor y amo ayudar a emprendedores y líderes de empresas. Sentarte con la intención de aprender marca la diferencia. Un plan de carrera o lo que sea, o empezar y terminar un libro que creo que me va a llevar al siguiente nivel. Punto número 2, ¿qué representa? Escribir. Journaling, escribir, el diario, es muy importante. Todos los días. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué me imagino? En soledad. En soledad y en tranquilidad. 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos de foco de escritura. Unas 5 liso es como espectacular. Yo uso los de puntaje. Todo esto tiene un trimestre. Un cuaderno así a mí me dura un trimestre más o menos. Escribiendo entre 2 y 3 carillas por día. De estos yo creo que debo tener, no sé, unos 100 cuadernos de este estilo. ¿Qué escribir? Eso, ¿cómo me siento? Si quieren traquear hábitos es un buen lugar. Cuando empecé a trabajar con unos amigos traqueando hábitos, empezamos a escribir como a arrancar el día, fecha, cómo me siento del 1 al 10, la hora que me levanté, la hora que me acosté, cuánto hice meditación 1, cuánto hice meditación 2, cuánto hice de yoga, cuánto hice de entrenamiento, cuánto leí, cuánto escribí, si estuve en contacto con alguien que amo o quiero, si dediqué cuánto tiempo a mis proyectos más importantes, cuánto tiempo a crear y cuánto tiempo y si cerré el día como quería. Fueron hábitos que nos propusimos con un grupo de amigos y nos empezamos a traquear. Entonces cuando empezaba a escribir, anotaba eso. Y de repente después me daba información para al mes meterlo en el Excel que teníamos en común. Traquear hábitos, traquear pensamientos, qué agradezco, dónde va a estar el foco hoy, qué problema quiero resolver. Pero escribir y escribir. El que escribe con claridad, piensa con claridad. Escribir te lleva hasta preguntarte eso, ¿por qué me pasa esto en un ámbito y no en otro? Las respuestas no están afuera. Alguien afuera, como un terapeuta, un coach, te puede ayudar con buenas preguntas, pero en principio hay que empezar a buscar adentro reales motivaciones, el para qué hacemos las cosas, etc. Pero el que no escribe no se conoce y no piensa en claridad, y no escribir con claridad es no pensar con claridad. Uno de los ejercicios que hago cuando ayudo a amigos y clientes a tomar personas, en la entrevista les pido que empiecen a escribir en Google Docs. Algo simple, bueno, ¿cómo te presentarías el primer día a tu equipo? Y de repente quiero ver si escribe con claridad. Alguien que no escribe con claridad o que escribe, no sé, no respetando reglas gramaticales básicas, no me va a producir como confianza. Yo en general participo en procesos de contratación de gerente. Entonces, estoy hablando de gerente. Entonces, cómo alguien escribe, para mí es como alguien piensa. Y el tercero representa ¿qué? Enseñar, compartir. ¿Quieren aprender algo? Enséñenlo. Aunque no seas un experto. Empezá a compartir. Todo lo que quieras aprender y ser un número 1, busca compartirlo. 2 cosas pasan ahí. La primera es que vos te preparás distinto cuando sabés que un material lo tenés que compartir con otros. Te preparás distinto. Lo ves distinto, lo resumís distinto, etc. Lo tercero, esto tal vez no lo pueda comprobar con estudios científicos, se activa algo como un karma de reciprocidad acerca de algo. Cuando vos das algo, vuelve. Entonces, si vos querés, por ejemplo, mejorar tus finanzas personales, ayuda a otro con sus finanzas, aunque seas un desastre. Estudiá, aprende algo y empezá a compartir lo que aprendiste. Y eso empieza a generar algo que es difícil de explicar desde la lógica, pero los que lo vivimos sabemos que existe. Enseñar y compartir es una de las formas más potentes que tenemos para desarrollar nuestra capacidad mental. Entonces, hábitos de aprendizaje, hábitos de escritura y hábitos de compartir con otros eso que estoy aprendiendo, sé o que me quiero volver un experto. La acción y los hábitos, ¿qué modifican en nosotros? La forma de realidad. Muy bien, la forma de ser. Y de esa forma la realidad. Vamos a ver cómo impacta el desarrollo de nuestra inteligencia mental en nuestra realidad. Bien, punto número 1 es foco. La capacidad de foco. Hay un libro que se llama Indistractable, no sé si, o Indistraíble sería la traducción, y hay muchos libros que hablan acerca de el foco como una capacidad de forma de ser muy relevante en esta era. Cualquier problema complejo que queramos resolver va a requerir de tiempo y trabajo profundo. Otro libro es Deep Work, trabajo profundo. El trabajo profundo es aquel problema o tema que para resolverlo necesito unas 3 horas de foco, 2 horas de foco, donde solo puedo pensar en ese tema y cualquier distracción va a ser fatal. Y además en 2 horas vas a resolver algo que te puede llevar 2 días normalmente. El foco es un gran diferenciador para los que nos gusta ejecutar. Y es tu capacidad de mantener la atención en un tema de forma constante sin distraerte. Capacidad 1. 2, sabiduría. Sabiduría en términos generales es la que
tal vez tengan la definición ustedes en mente. Yo le agrego algo que es nuestra capacidad de entender cómo lo que hago hoy impacta en mi futuro. Para mí eso es sabiduría también. Es entender cómo lo que hoy hago resuena en el que voy a hacer dentro de 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años. Toda acción produce un resultado o produce algo, y parte de la sabiduría es entender cómo cualquier acción, por pequeña que sea, en el tiempo tiene gran impacto. Y eso es sabiduría. A medida que vos desarrollás la mente, empezás a entender que todo hábito y toda pequeña acción es ultra importante. Empezás a darte cuenta que el momento más importante de tu vida es este. No es ni cuando te cases, ni cuando tengas hijos, ni cuando tu emprendimiento salga a la bolsa. No va a haber un momento más importante que este que están viviendo hoy y ahora. Si no tenés foco, no te vas a poder enfocar en el momento. Y estar en un lugar pensando en otro lugar o en otro tiempo es literalmente estar soñando. Iba a decir estar muerto, pero suena fuerte, pero no lo veo tanta diferencia entre si vos estás en un lugar con la cabeza enfocada en otra cosa, después que te querés acordar de lo que hiciste y no te acordás de nada, ¿qué diferencia hay con eso con estar muerto? Yo no le encuentro tanta diferencia, pero básicamente la capacidad de vida va a depender mucho de dónde pongamos la atención y el foco. La atención y el foco también tiene mucho que ver con las relaciones. El mayor acto de amor para mí es darle atención plena a alguien. Y desde la atención plena está la escucha. No hay escucha si no hay atención plena. En los talleres como esto y en casi en cualquier interacción, no importa cuál, mi expectativa personal no es pasarla bien, no es disfrutar. No, pasarla bien y disfrutar es como dos emociones de un mundo de emociones. Es pase lo que pase, estar presente. Pase lo que pase, no perder el foco. Pase lo que pase, no perderme la oportunidad y el momento. Sea incómodo o cómodo, me guste o no me guste, no quiero perder capacidad de foco. No me quiero ir. Cuando te vas en tus pensamientos, empiezas a crear una realidad paralela que no tiene que ver con lo que está sucediendo. Y reaccionás en base a esa historia que no tiene que ver con la realidad, porque perdiste el foco y vos pensaste a vivir tu realidad mental acerca de ¿por qué me lo dijo? ¿Para qué me habrá dicho esto? ¿O por qué está pasando todo eso? Y de repente la capacidad de foco es ultra importante. Y visualización. Visualización es poder crear una imagen clara acerca del llamado o del proyecto que estás creando. Esto es muy fácil de entender para los arquitectos, que hacen maquetas, hacen planos, hacen renders. Te dicen, esta es la realidad que estamos creando. ¿Estás de acuerdo? ¿Te entusiasma? Bueno, alguien que no tenga fuerza mental no puede hacer un render. No puede, porque no se lo puede imaginar. Y de repente imaginarse también entra en lugares donde la mente usa mucha energía. Gran parte de nuestra energía vital la consume la mente. Gran porcentaje. La mente chupa energía a lo loco. Y es parte de lo que hace el cerebro para ahorrar energía es medio vago, entonces no le gusta profundizar. Hay un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que habla acerca del mecanismo 1 y mecanismo 2 del cerebro, donde el mecanismo 1 es el automático y el mecanismo 2 donde tenés que hacer sí o sí doble clic para resolver algo. Y estos hábitos desarrollan tal vez directamente eso. Ahora, si yo voy a entrenar con el objetivo de estar presente en cada entrenamiento, en cada movimiento, etc., estoy trabajando el foco. No es, la separación que estoy haciendo es una separación que es didáctica, pero no es real. Cuando estás desarrollando algo con un hábito, estás desarrollando todo. Cuando estoy desarrollando mi cuerpo con entrenamiento y nutrición, estoy desarrollando mi mente, mi emocionalidad, mi espiritualidad. No existe esa separación. Yo la divido simplemente porque es más fácil entenderla, pero entiendan que un hábito desarrolla todo, no importa cuál sea. Del 1 al 10, mi capacidad de aprendizaje. Del 1 al 10, mi capacidad de escribir con claridad y de poder poner en un papel lo que siento, de escribir. Vamos a hablar de objetivos y proyectos. Si no saben escribir sus ideas, no va a haber proyecto posible. Y el hábito de compartir con otros lo que sé, intencionalmente, de querer que un otro mejore. Querer que un otro mejore genuinamente genera toda una energía de aprendizaje y de relación espectacular. Creo que es uno de los hábitos más potentes a la hora de desarrollar nuestra capacidad mental y todas las demás. Muy bien, 3 puntajes ahí. Estudio, escritura y compartir. ¿Tienen puntajes ya ahí? Sí. ¿Cuánto les dio más o menos? 8,66. Bien. Una mente fuerte. 9. ¿Qué más? 8. Bien, el promedio es mucho más alto acá. La mente es muy importante para el emprendedor, nos gusta resolver problemas, nos gusta entender las cosas. Muy bien, 3 puntajes más ahora, adicionales. Forma de ser. Primero hablamos acciones y luego hablamos forma de ser. 1, mi capacidad de foco actual. Temón Creo que la relación de amor y odio que tenemos con los celulares es tremenda. 2, mi sabiduría actual, que incluye mis conocimientos y demás, pero también de entender cómo lo que hoy hago impacta en mi futuro.
Y tercero, mi capacidad de visualizar específicamente lo que quiero. A la hora de pedir a alguien, tenés que tener claro la imagen de éxito de ese pedido. Puede que parte de los hábitos o del impacto que yo les transmita no les haga sentido y los quieran cambiar por otros, si es válido. Lo otro, que la división es arbitraria, no existe división tal, y puede que no te haga sentido todo o que quieras trabajar solo uno de los tres. Yo en principio estoy dando ejemplos y también me hago cargo de que esto no es una verdad universal. Desde mi humilde óptica, donde en esta nueva era pasamos al 5000% de productividad. De repente es donde creo que marcamos una diferencia tremenda en productividad con los que solo están en la era de la información, la mente y el cuerpo. Acciones clave. La primera, ¿qué representa aquí en David? Es nuestra capacidad de conectar con lo que sentimos, sea lo que sea. Nuestra capacidad para conectar lo que sentimos, sea lo que sea. Toda emoción es información acerca de quiénes somos, qué miedos tenemos, etc. ¿Qué tendemos a hacer con las emociones que nos incomodan? Tapamos. Tapar emociones que no nos gustan es tapar el canal emocional. ¿Cómo podemos tapar emociones que no nos gustan? Haciendo, jugando, los videojuegos. ¿Qué más? ¿Con qué hábito? ¿Qué consumimos? El celular. Muy bien. Empezás a adormecer el canal emocional porque algo en vos cree que hay un riesgo en conectarse. Ahora, adormecer el canal emocional, desde hábitos hasta consumiendo, no sé, alcohol, drogas o lo que sea, hace que el canal emocional en sí se tape y tu capacidad de conectar con el amor y la felicidad se ve en juego en eso. No puedes tapar una emoción negativa sin destruir tu capacidad de conectar con emociones positivas. De repente tu vida empieza a ser caótica. Tu capacidad de conectar con el amor en profundidad tiene un equivalente en tu capacidad de conectar con el dolor en profundidad. El que no puede conectar con el dolor, con su desgarro, no va a poder tampoco conocer parte hasta de su misión en la vida. Muchas veces nuestra misión está conectada con nuestro desgarro, con nuestra historia, con lo que más nos dolió, con ese niño que sufrió, esa niña que sufrió. Si no podemos escucharla o escucharlo y conectar, empieza a haber un desconocimiento grande de quiénes somos y también va a impactar en lo segundo, que es nuestra capacidad de conectar con lo que un otro siente. Si yo no tengo capacidad de conectar con algo incómodo para mí, ¿qué chances tengo de sentarme con alguien y estar disponible para escucharlo? El famoso, no llores, tranquila, va a estar todo bien. No puedes conectar con la vulnerabilidad de otros si no puedes conectar con la tuya. Y no puedes entender que cuando el otro tal vez esté llorando, estás sanando. Porque vos sanaste y te diste cuenta que ese fue el camino. Si te incomoda algo del otro es porque eso que te incomoda en otros vive en vos. Realidad no existe. La realidad es una construcción de tu forma de ser, está en tu mente. De hecho, hay algo muy curioso que es nuestra mente, que es donde procesamos la realidad, está encerrada en una caja oscura, que es el cerebro. No tiene salida. Tiene que confiar en los ojos y en los oídos como los conectores de realidad. La realidad está en un lugar que está oscuro. Entonces, no podemos ni acceder a la realidad. Ya desde el sí, nuestra biología no nos permite acceder a la realidad tal cual es. Estamos totalmente limitados por nuestra biología. Y esto está tratando de dar una explicación más consensuada. Nuestros órganos de acceder a la realidad son muy limitados. Lo podemos comparar con otros animales del reino y te vas a dar cuenta que ni tu vista, ni tu oído, ni tu olfato, ni tu tacto está desarrollado. Entonces tu realidad es totalmente una construcción mental que no existe afuera. Solo existe en tu mente. Entonces, volviendo a esto, en el otro voy a ver reflejado aquello que yo no vi, no puedo ver en mí o no desarrollé en mí. Aquello que me molesta del otro es muy difícil que no exista en mí, porque en verdad me molesta de mí. Exactamente, la ley del espejo es la que estoy hablando cuando hablo de que la realidad no existe. Siempre me estoy mirando en el espejo. Desde algún ángulo, toda tu realidad es una construcción. Lo importante no tiene tanto que ver con consensuar, sino con sospechar de que eso que estoy empezando a mirar afuera en verdad me está revelando quién soy y dejar tranquila la realidad, que requiere dejar tranquilo tus resultados, dejar tranquila a tu familia, dejar tranquila a tu pareja, dejar tranquilo a tus amigos que no tienen que cambiar, te están mostrando información acerca de quién sos y ver cómo trabajo eso. A veces trabajar eso significa decirle a otro algo que a vos te duele o te molesta. Yo te puedo decir a vos, che, eso por mi forma de ser y por mi historia me duele, pero no te estoy pidiendo que cambies. Tal vez para mí ya es muy valiente decirte que algo me hace sentir vulnerable. Y ahí puedo involucrar a otros. Pero el otro es simplemente a alguien que le expreso mi forma de ser. No, lo que estás haciendo está mal. No está bien ni mal. De repente lo más importante es trabajar mi forma de ser y entender que esto está siendo un espejo de mi evolución. Yo te miro a vos y vos sos un espejo de mi evolución, de mi realidad. Cualquier juicio que yo tenga de vos no es tuyo, es mío.
Yo digo, che, qué copado Gonza. Lo copado no existe en vos, existe en mí. Cuando yo hablo de Gonza, hablo de Khalil, no de Gonza. Ese sería como el punto central para poder avanzar con esto. En principio, si esto está más o menos claro, vamos bien. El tercero es nuestra capacidad de hacer pedidos y ofertas que se transformen en compromiso. La fuerza de un emprendimiento requiere mucho de nuestra capacidad de conectar con otro, entender qué le gusta, qué quiere, conectar conmigo, qué quiero, qué me gusta y de repente empezar a hacer acuerdos. Esa conversación donde hay empatía primero con lo que yo estoy buscando, con lo que busca la otra persona y hacer acuerdos es una capacidad emocional muy importante. Y es clave a la hora de mover los proyectos, porque capaz que mi proyecto requiere de, uno, mi red de contactos. Si mi inteligencia emocional es muy baja, conectar con otros seres humanos es un quilombo. Entonces de repente tu red de contactos es muy baja y es un activo tu red de contactos. Y a veces conocer a alguien te destraba un proyecto, te destraba un sueño. Y a ese alguien, cómo lo llego, cómo lo escucho, cómo empatizo, cómo le entro por donde sé que le gusta, es imposible hacer eso si primero no sabes qué te gusta a vos. El camino emocional arranca por entender nuestras emociones, gustos, etc. Eso habilita a encontrarme con un otro y empezar a tener conversaciones de acuerdo. La capacidad de hacer acuerdos, pedidos y ofertas depende mucho de nuestro desarrollo emocional. ¿Cómo se manifiesta? El primer punto es autoconocimiento. En el autoconocimiento también puede entrar nuestra capacidad de entender gustos personales, aceptarnos tal cual somos y habilita bastante después el trabajo al espíritu, que es entender nuestra misión personal. Autoconocimiento es cuánto me conozco. Coordinar de acciones. Mi capacidad de coordinar acciones es una de las manifestaciones más importantes que tiene la inteligencia emocional. Y la tercera es la confianza. La confianza es tal vez la emoción más importante a la hora de relacionarnos, contratar, etc. Los que pusieron, por ejemplo, temas estructurales. La gente correcta en el lugar correcto es alguien que tiene por lo menos 4 características. 2 de forma de ser y 2 de forma de hacer. De forma de ser, piensen en sus equipos a la hora de construir. Intenciones, es muy importante querer la industria, querer lo que hace, querer la empresa, querer el puesto que tiene. El querer y las intenciones son muy relevantes. Hay gente que puede tener todo, pero tal vez no quiero esto. Lo contrario de eso es como el egoísmo, tal vez, que solo tengo intenciones de mejorar mi vida, no me importa el proyecto. El segundo punto es integridad, que es mi capacidad de poder contrastar la realidad con lo que veo, hacer promesas y cumplirlas. Intenciones e integridad son 2 componentes esenciales para armar equipo. Estoy yendo a la confianza con esto para los que me miran perdidos. Intenciones e integridad. El tercer punto es capacidad, que es la capacidad para el puesto. Y ahí ya entro en aspectos técnicos de acción. Capacidad para el puesto, que son los conocimientos. Capacidad natural. Por más que hayas leído 8 libros de venta y hayas hecho un máster, si sos introvertido, de repente no vas a estar en el lugar correcto. Y tiempo para el puesto es importante, que ahí cuidás que no tener muchas personas con 2 o 3 sombreros. Aprender siempre requiere que en el equipo tengas 2 o 3 sombreros, pero mientras más sombreros, menos foco y menos capacidad. Y el cuarto punto es resultados. Resultados es, puedo decir que esta persona en mi equipo tuvo resultados concretos el último trimestre, metió goles, y si yo junto a alguien que tiene intenciones, que tiene integridad, que tiene capacidad y que tiene resultados, tengo a alguien que es confiable. El primo que sé que no me va a robar, pero que nunca hizo esto, no es confiable, no tiene capacidad y no tiene un historial de éxito. No hay que confundir forma de ser con forma de hacer, porque las 2 son importantes a la hora de confiar. Y en el proceso de desarrollo emocional, donde yo me conozco, donde puedo conectar con otros, donde además trabajé mi capacidad mental, empiezo a generar un ámbito de confianza. La confianza fundamental cuando se empieza a desarrollar cada vez más está en tu confianza en Dios y en la vida. Y en el universo, no importa el nombre que le quieras poner, es entender que cuando tenemos un problema en última instancia que te saca de eje, no estás confiando en Dios y en la vida de que estás en tu camino, de que es para algo positivo, de que tiene que ver con tu evolución. En última instancia, cuando vos estás fuera de eje, estás desconfiando en Dios y en la vida. Y ese para mí es donde arrancan las relaciones más importantes. La primera relación está ahí, pero el nivel de confianza que tengas en esa relación se va a transmitir a tus relaciones humanas, por decirlo de alguna forma. Pero tu nivel de relacionamiento humano también depende mucho de tu nivel de relacionamiento con el misterio de la vida, y es un espejo. De alguna forma todo termina siendo como un espejo. Entonces la confianza en última instancia se puede ver hasta reflejado ahí. 1. ¿Cómo estoy del 1 al 10 en mi capacidad de conectar con mis emociones? Digo, si solo me animo a conectar con las que me gustan y las que no me gustan las empiezo a rechazar, ahí ya tengo un puntaje medio bajo. Conectar con mis emociones, me gusten o no me gusten, sean cómodas, sean incómodas, la que sea. Abrazo la emoción
como una madre abraza al niño que está llorando. Lo abrazo. El primer punto de sanación emocional es abrazar lo que siento, pase lo que pase, y observar eso. Observar lo que me pasa es el primer acto de amor que es propio y es un proceso de sanación muy importante. Puedo seguir extendiéndome, pero luego de abrazar la emoción, viene algo que es la calma. En la calma yo puedo hacer algo que es analizar y entender. Cuando yo puedo abrazar, calmar, analizar y entender, también me habilita algo que es importante, que es descansar. Descansar es dejar que la herida sane. A veces es descansar literal. Necesito estar todo un fin de semana sin hacer nada. Otros seres de este planeta entienden mucho más que cuando algo no anda bien, descansan. Un animal que no se siente bien, capaz que está 3 días durmiendo. Lo entienden. Entienden que en la acción no está la respuesta. Muchas veces tu capacidad de acción está limitada por tu capacidad de inacción. Y la inacción no es hacer nada, no es de vago, no es algo que me genera culpa. En la calidad de mi inacción está la calidad de mi acción. En la calidad de mi inacción está la calidad de mi sanación. Entonces también entender que como seres humanos necesitamos parar y descansar. Una de las experiencias más importantes que viví en los últimos años fue mi primer retiro de 10 días de silencio. Había hecho algunos de 3, 4 días y leyendo un libro de emprendedores, leyendo a Tim Ferriss, que le hacía una entrevista a Harari, que es otro escritor. Harari decía que hizo una inversión espectacular en su vida, que fue un retiro de Vipassana, se llama. Son 10 días que estás en silencio y meditando, no puedes ni siquiera hacer contacto visual con otras personas. Mi primer Vipassana fue una experiencia sanadora tremenda, y soy alguien que hizo temazcales, coaching, terapia, no sé, yo creo que constelaciones familiares, bioenergética, biodecodificación, creo que no hay algo que no haya hecho. Entonces, de repente, algo que me llame la atención o rompa mi estándar es difícil. Y entendí muchísimo acerca de la importancia de parar, de observarte, de escucharte. Yo creo que el 90% de mis llantos más profundos fueron en sesiones de meditación en mi casa. Que te sentás y simplemente estás una hora observando lo que te pase. Es súper sanador el parar, y en tu capacidad de parar, que lo vimos en el cuerpo, tu capacidad de parar es fundamental como líder. La primera ignorancia es de cómo funciona la mente y los ciclos dopamínicos. En el hacer y en el resolver, pocas cosas generan tanta dopamina y placer como resolver un problema. Y los emprendedores nos encanta resolver y hacer. Es muy dopamínico. El tema es que la mente, cuando parás, genera un equivalente de incomodidad. Es la resaca. Entonces, si vos entendés que luego de un día de trabajo intenso de 10 horas, cuando pares te va a doler porque es la forma que tu mente trabaja para que evitar adicciones, es tener la valentía para parar 5 minutos y entender que va a ser incómodo. Son procesos de balance. ¿Qué pasa con los adictos? Es que vos trabajás, sentís que tenés que parar, parás, pero es incómodo y le metés un poquito más de trabajo. ¿Qué hace ahí el cerebro? Genera más incomodidad, más vacío, más dolor para poder compensar la fuerza que estás metiéndole acá. ¿Y vos qué haces ahí? Si le metés más acción, acá es meterle 1 gramo de coca, 2 gramos de coca, 3 gramos de coca, 5 gramos de coca, de repente te volvés un adicto y cuando parás vas a romper todo el sistema. Pero básicamente necesitas más estímulo y más acción para producir la misma cantidad de dopamina. Y el cerebro te manda cada vez más dolor y más fuerza porque quiere que pares, porque te estás autodestruyendo. Un adicto está en un proceso de autodestrucción muy fuerte. Entonces, parte de la ignorancia de abrazar la incomodidad. Creo que tenemos una incapacidad colectiva de entender que la incomodidad es buena, producto del marketing. El marketing siempre vende felicidad, etc. Y lo otro es que cuando vos buscas placer y cuando buscas felicidad, el resultado es dolor. Cuando empezás a entender la perspectiva de cómo funciona tu mente, tu cuerpo, y empiezas a escribir y a anotar cosas, empezás a darte cuenta que la mejor estrategia es salir a buscar incomodidad. ¿Dónde está la incomodidad? Ir a entrenar es incómodo. Te duele todo. ¿Qué te pasa cuando salís de entrenar? ¿Cómo te sentís? Bien. Fui a buscar incomodidad, me vino felicidad. Pero me comí 1 kilo de helado y me encantó viendo Netflix y después ¿cómo me sentí? Es vacío. Es vacío. Vos vas a una fiesta electrónica y ves gente que está vacía posiblemente. Muchos están disfrutando y para muchos es arte y muchos lo valoro, pero muchos salen a escapar. Después de una fiesta electrónica, ¿cómo quedás? Vacío, te duele, la resaca, no querés saber nada con nadie. Entonces entender que ir a buscar en hábitos incomodidad da comodidad. Y entonces, del 1 al 10,
mi capacidad de conectar con mis emociones, con las de otros y de hacer pedidos y ofertas para avanzar. ¿Conocen a Jordan Peterson? Bueno, él explica bastante de forma interesante las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, que, bueno, al tener distinta biología, distinto cuerpo, vemos la realidad distinto también, ¿no? Y a tener... y en términos generales se les da mejor lo emocional. También culturalmente, a los hombres muchas veces nos dicen llorar es de maricón, no llores. Vamos a ver ahora aspectos donde se manifiesta esta capacidad de conectar con mis emociones y lo que siento, con empatizar y conectar con el de otro, y a partir de ahí llegar a acuerdos de pedidos y ofertas que empiecen a mover la energía de mis proyectos y emprendimientos. Muy bien, recuerden que todo esto es material para los proyectos, ¿sí? Vamos a trabajar con proyectos alineados a nuestros propósitos. Y acá tenemos mucho material porque estamos viendo la importancia del desarrollo de nuestra forma de ser y cómo se impacta en lo que somos capaces de hacer y en nuestra percepción de la realidad. Entonces, vamos a nuestra capacidad espiritual. La meditación tal vez sea una de las acciones más potentes que podemos ejecutar a la hora de desarrollar nuestra inteligencia espiritual. 1 o 2 sesiones de 20 minutos de silencio, donde solo buscamos estar presentes y tal vez en una primera etapa solo conectar con la respiración, empieza a activar primero el parar, el bajar, el calmar, y en ese parar, calmar, muchas de las respuestas que ustedes están buscando en libros, en podcasts, en YouTube y en lo que sea, no están ahí. Están en nuestra conciencia. Tu conciencia sabe qué está bien, qué está mal. Tu conciencia sabe tus valores. Todo eso está en un lugar muy tranquilo que solo se accede en la paz y en la tranquilidad porque es como un susurro. La meditación también empieza a expandir nuestra distancia entre lo que pasa y lo que hago. Nuestra capacidad de observar, si entre lo que observo y mi reacción es muy inmediata, no hubo ahí mucha conciencia y mucha elección. Pero en principio cuando yo me quiero quejar con todas mis ganas, me cuesta un poco más porque soy consciente de lo que está pasando. La queja, la pelea, el insulto, la discusión, la negatividad suele estar en un aspecto de inconsciencia, que después cuando pasa el tiempo te observás y te reís de que estuviste haciendo eso, porque no te diste cuenta en el momento, por más que sos consciente. La meditación tiene muchos beneficios para la mente, para la conciencia. Es la acción número 1. Acción número 2 es esta que representa. Se me ocurrió esa imagen para algo que se conoce como mindfulness. Mindfulness es tu capacidad de llevar el estado de meditación a todos los ámbitos de tu vida, que es el estado de conciencia. Estoy acá, consciente de que estoy parado, consciente de mi respiración, consciente de mis pies cuando tocan el suelo, el aquí y ahora. Nuestra capacidad de estar aquí y ahora, que como ya les dije, se traduce en nuestra capacidad de estar vivos, porque el que no está aquí y ahora está en otro lugar y no es tan distinto, desde mi humilde opinión, a la muerte. Y básicamente a mí me da miedo eso, llegar a un momento donde tenga que evaluar mi vida, que puede pasar cuando cumplís años, que puede pasar cuando cambias de década, o cuando estés en tu lecho de muerte. Vas a mirar para atrás y no es que la vida se te pasó en un pestaneo, es que estuviste muerto y de repente no estuviste presente, y tal vez no estuviste presente porque no te animaste a conectar con emociones. Hay toda una historia ahí, pero en la capacidad de estar presente aquí y ahora, lo que se conoce como mindfulness, creo que es la actividad más importante. Donde hay presencia, hay compasión, hay amor, hay escucha, hay entendimiento, no hay reacción. Y creo que es como tal vez el hábito que podemos llevar a todos lados, que resuelve la mayor cantidad de problemas que tenemos. Y la tercera acción, el para qué. No tanto el por qué, pero el para qué. Lo voy a llamar intención. Es muy importante a la hora de poder crear realidades, 2 palabras, foco e intención. Foco es más mental, intención es más espiritual, pero con foco e intención podemos crear un canal energético que puede hacer que se reproduzca cualquier realidad a la que le pongamos suficiente foco e intención. La intención es el para qué. ¿Cuál es mi intención al venir acá? En mi caso particular está alineado a mi misión. Es yo transmitiendo algo, evoluciono, y ayudando a evolucionar a otros es mi mejor estrategia evolutiva. De repente puedo decir, che, qué copado Khalil que vino de Buenos Aires hasta acá, viajó 5 horas, no nos quiso cobrar, por más que Agus me va a insistir y seguramente me invitó al hotel, me invita acá, me invita allá. Entiendo que, pero no pasaba por ahí mi intención. Mi intención era venir, regalarles un taller porque está alineado a mi estrategia de vida, que es ayudar a otros a evolucionar, porque en mi evolución está mi mejor experiencia vital.
también es, creo que espiritual, entender que todos somos egoístas. Me costaría mucho creer cuando alguien dice esto lo hice por vos. En el fondo siempre lo hacemos por nosotros. Aunque sea por nuestra misión en la vida o por nuestro susurro alineado a la voz de Dios, si querés. Pero siempre hay un egoísmo que es sano. Y entender que en tu intención tenés que entender tu egoísmo sano en toda situación. Aún cuando vas a la esquina y das porque decís que sos solidario, vos cuando das te sentís bien. Y no lo hiciste por el otro, lo hiciste por esa sensación que se siente, pero valga la redundancia, cuando ayudás a otros. Y ahí es donde hay mucha sabiduría en entender que en el egoísmo, donde yo hago algo que me siento bien y el otro se siente bien, y en ese ganar-ganar, hay ahí realmente una solidaridad sana, ¿se entiende? No creo en los ganar-perder o los perder-ganar, que es donde yo hago algo por el otro, donde me sacrifico. No creo en eso, no tiene mucho sentido, no tiene mucho que ver con lo que yo percibo de la realidad humana. Entonces, tener claro mi propósito, que incluye mi egoísmo sano, y tengo propósitos a distintos niveles. Puedo tener mi propósito en esta mañana, mi propósito en este mediodía, mi propósito en este taller, mi propósito en esta conversación, mi propósito semanal, mi propósito mensual, mi propósito trimestral. Los objetivos declaran como propósitos o intenciones. El propósito anual, el propósito para los próximos 10 años, mi propósito de vida, mi propósito familiar, mi propósito de pareja. Es muy difícil acceder a tu propósito de vida si no empezamos a trabajar con tu propósito de este momento. Muchas veces la vida se resume en el propósito de tus próximos 5 minutos. Tal vez la vida se resume en eso, en tus próximos 5 minutos si querés, y entender ese propósito. Otra cosa que aprendí es que aquel que ejecuta alineado su propósito de los 5 minutos o de la próxima media hora y sus acciones son positivas, se deja de preocupar por el futuro. Por el futuro nos empezamos a preocupar cuando mis acciones empiezo a sentir que me están llevando por un lugar que no quiero. Pero aquel que siente que hoy está trabajando desde su propósito no se preocupa por su futuro. Es muy difícil preocuparte cuando estás yendo en el camino correcto. Y muchas veces el camino correcto es: voy a dar lo mejor estos próximos 5 minutos. Voy a dar lo mejor el próximo minuto. Y a partir de ahí empieza a crear como un hábito de conciencia y de propósito que se puede empezar a llevar a otros ámbitos. Me es muy difícil ayudar a conectar con el propósito de vida de alguien que no está acostumbrado a ponerse el propósito de cada momento. Uno de mis trucos favoritos es que mi propósito sea simplemente estar presente. El otro día Meli me presentó a sus padres, es un momento importante. Y yo la abracé y le dije que mi propósito es que en este momento podamos estar 100% presentes, pase lo que pase en la cena. Yo ni siquiera tengo la intención de pasarla bien. Si se caga todo y de repente hay una discusión familiar, no pasa nada. Yo lo que le tengo miedo es irme de eso. Irme, perderme la escena, perderme la experiencia. Disfrutar, pasarla bien, está súper valorado y no es para mí real. Es una emoción de una bolsa de 1000 emociones que podemos experimentar. No es tan distinto a la incomodidad. Entonces creo que cuando no tengo una intención clara, mi única intención es estar presente. Y en el estado de presencia podemos también conectar mucho más con el llamado que sentimos, porque vos cuando estás presente entendés: acá está pasando algo, esta persona o esta conversación. Entonces, 3 capacidades: el hábito de meditar, el hábito del mindfulness y el hábito de preguntarme el para qué. Cuando vemos proyectos, ahora a la tarde, vamos a ver un montón de elementos de los proyectos, pero el elemento principal que hoy se van a llevar es que antes de ejecutar cualquier proyecto, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿para qué este proyecto? En estos puntajes no está en juego el valor de ustedes como seres humanos, no está en juego, o sea, valemos todo lo mismo, no entra por ahí, no somos más ni somos menos, es simplemente información para nuestra evolución. Y puede no hacerte sentido, porque vos decís: che, la verdad, Karina, a mí meditar o el mindfulness me chupa un huevo. ¿El para qué me sirve? Te lo tomo, voy a trabajar en eso, pero no te tiene ni que hacer sentido. Recuerden que yo simplemente estoy transmitiendo una experiencia y una opinión personal donde no está en juego nada que diga que están haciendo bien o mal algo. Lo importante es ver qué de todo esto resuena en ustedes, qué les parece, pero no quiero llevarlos al lugar donde digan: estoy mal. Es información. Y por algo están acá, y con que te lleves una cosa del día de hoy ya va a ser un montón. El para qué es la primera pregunta que nos hacemos y conversamos desde acá. Te quiero pedir algo para esto, el how es cómo se va a hacer para esto. Pero el para qué o la intención es lo primero. Entonces se me había ocurrido como alinear la capacidad de para qué como el centro. No cambia
la esencia de lo que les transmití, les sumo algo que era el Golden Circle de Simon Sinek. Bueno, punto 1 es tu capacidad de conectar con los propósitos. Los seres humanos somos unos bichos raros que, a diferencia de otros bichos raros, nos cuesta mucho sacar nuestra mejor energía, foco y sostener situaciones, a no ser que podamos sentir o responder para qué. Y hay una frase que me gusta mucho, que es: aquel que tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. ¿Por qué? Porque la fuerza del propósito es una de las fuerzas más grandes que tenemos para ejecutar nuestros proyectos y emprendimientos. Tal vez en los momentos oscuros de nuestros emprendimientos, lo que nos puede sacar adelante es tener un propósito claro. Todos, cada vez que nos proponemos algo, es como que es casi de película, hay un momento que eso que nos propusimos se ve en juego, se ve desafiado, sea tu emprendimiento, sea hacer un viaje, sea una relación. En algún momento eso que te importa te va a sacar de la zona de confort y te va a desafiar. Puede ser que te quedes sin plata en el emprendimiento, puede ser que no la pegues con la gente y de repente yo ya no tengo más ganas de lidiar con esto. Esos momentos donde yo no tengo más ganas es donde tal vez la vida te está probando para ver si realmente querés esto. Y te está limpiando cosas, porque si de repente a la primera o a la segunda que tienes una situación incómoda lo soltaste, es porque no era por ahí. Y muchas veces soltamos aquello que no está alineado a nuestro propósito y no nos dimos cuenta. A veces, si no estás como trabajando en conocerte o en entender tu propósito, empezás a trabajar por los propósitos de otros. ¿Por qué? Porque tal vez tu nivel de desarrollo físico no está tan elevado. Uno de los impactos del desarrollo físico es tus finanzas, por ejemplo, que es el mundo material. Vamos a hablar un poco de eso. Y de repente, si vos no evolucionás en tus finanzas, en tu cuerpo y en otros proyectos, empezás a trabajar para resolver problemas y necesidades más mundanas. Y de repente no te importa qué proyecto. No te importa el propósito. Quiero resolver que mi capacidad física hoy está sufriendo porque no llego a fin de mes. Y ahí no se activa. Eso, la secuencia cuerpo, mente, emoción y espíritu, me parece interesante porque el espíritu le cuesta mucho activarse cuando no tiene un cuerpo, una mente y una emocionalidad fuerte. Le cuesta activarse. ¿Vieron Maslow y la pirámide de necesidades? Aplica esto. La autorrealización, creo que era la última. Víctor Frank era una de las personas que donaba muchas veces su comida, cuenta en el libro. Lo que no pueden tomar de mí es mi capacidad última de elegir. Y elegir cómo responder ante esa situación. Librazo, ese. Alguien que estuvo en un campo de concentración nazi y que a partir de ahí desarrolló todo un sistema filosófico y psicológico con lo que aprendió. Porque tenía un para qué. El que tiene un para qué, los vientos naturales que desafían nuestros proyectos y la vida no los tumban. Propósito es el para qué. También podría haber puesto intención. A mí yo resueno mucho con la palabra intención. ¿Cuál es mi intención? Me gusta mucho la palabra intención porque también refleja filosóficamente que no estás en control de los resultados. Porque si te apegas mucho a un resultado, tampoco es potente eso. Porque los resultados están en manos de Dios, la vida y un montón de factores que no controlamos. Y eso también te hace entender que el exitoso y el fracasado son iguales, porque no podemos comprobar que haya algo en su forma de ser. A veces es buen karma, no sé. Entonces, de repente hay muchos factores que afectan, pero sí la intención. Ya, tener una intención clara me parece que puede ser importante. A veces la intención es: entro a esta situación sin intención. Quiero ver qué pasa, solo me dejar. Es muy difícil escapar de la intención. Siempre hay una intención. 2 es ecuanimidad, ya hablamos algo de eso, que es tu capacidad de observar lo que te pasa sin reaccionar. Tu capacidad de observar la realidad tal cual es sin reaccionar. Los números de mi empresa no están, los observo. Abrazo ese KPI en rojo, tal cual es. Un empleado faltó, observo la realidad tal cual es. Me encerraron con el auto. Cualquier situación es una situación para desarrollar ecuanimidad. Si pasa algo y empiezo a insultar, no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de mí. Esa situación puede mostrar mi nivel de evolución, básicamente. Todo es cuando la evolución está en el centro, y es muy difícil hablar de esto porque requiere mucho trabajo personal. Esto es 24 horas prácticamente, y todas situaciones para trabajar tu capacidad de estar presente, tu ecuanimidad. El tema es ese, que en el silencio hay mucha riqueza. En el silencio puedes empezar a percibir detalles de la realidad, de lo que está pasando aquí y ahora. La música es muy dopamínica. Los niveles de dopamina hay que cuidarlos porque te van a alejar de la realidad, van a generar muchas necesidades que hoy tal vez no tengas. Y la capacidad de estar presente, que es tal vez en mi nivel de presencia puedo medir mi calidad de vida. En mi nivel de estar presente
empieza a reducir un montón de problemas, conflictos, y el problema que tengas solo gana potencia en tu capacidad de analizarlo sin irte. Tu nivel emocional cuando se va no le da fuerza al proyecto, ni muy para arriba ni muy por debajo. El no hacer promesas cuando estás contento. No hagas promesas, estás fuera de eje. Tampoco cuando estés muy enojado, no hagas promesas. Te vas a cortar relaciones, vas a decir cosas que te vas a arrepentir. De vuelta, la capacidad de volver al presente, de calmar, de observar, de entender que en esto vos sos parte y de sanar tal vez antes de conversar. Todo tiene que ver con esta capacidad espiritual de estar presente, ecuánime y de entender el propósito. Y en el propósito está aquellos que creemos, el susurro de nuestra misión de vida. Es donde, la lectura, no sé si leer la Biblia o cualquier lectura que estimule el espíritu, de repente, si bien es mental, es espiritual. Todo depende mucho de la intención. Por eso la separación es medio arbitraria, simplemente para que puedan poder transmitir un conocimiento. 3 puntajes: mi capacidad ecuánime, mi capacidad de detectar propósito y mi capacidad de estar presente. Una capacidad clave en esta era son esos hábitos para el desarrollo de tu inteligencia física, mental, emocional y espiritual. Si no automatizamos nuestro desarrollo físico, mental, emocional y espiritual, es muy difícil entrar en caminos que nos permitan nuestro potencial, porque estás constantemente usando energía y tenemos una capacidad de decisiones diarias limitada. ¿Entienden por qué Steve Jobs se vestía siempre con la misma ropa, verdad? Digo, la capacidad de tomar decisiones y decisiones de calidad es muy limitada, y si no automatizás decisiones y acciones, de repente no vamos a poder entrar como en el camino de la evolución. A veces es muy fácil para mí evaluar un día, que es: hice algo por mi cuerpo, hice algo por mi mente, hice algo para mí emocionalmente, hice algo para mi espiritualidad. Y a veces es: entrené, leí y escribí, vi a alguien que amo y medité 20 minutos. Digo, ok, puede que hayan cosas que me hayan incomodado más o menos, pero esto es un día ganado. Entonces, hábitos es clave, y acá les recomiendo bastante este libro de Hábitos Atómicos, porque explica algo que es fundamental. ¿Qué es lo primero que hago? Todos tenemos rutinas matutinas. Lo que no sé si tenemos es rutinas matutinas que estén alineadas a nuestra evolución y a lo más importante. Ayudando a un grupo de emprendedores jóvenes que trabajamos bajo este concepto, se propusieron estos hábitos, que se acuerdan que les conté. Es arbitrario, no lo tomen como general, pero en principio es, a partir de que yo entiendo que tengo capacidades, decir capacidad física e inteligencia física son sinónimos, ¿está bien? Capacidades o inteligencias físicas, inteligencias emocionales, inteligencias espirituales, inteligencias... Me levanté un horario específico, para ellos era inteligencia física, porque es disciplina. 6:30 o antes es verde, entre 6:30 y 7:30 es amarillo, más de 7:30 es rojo. Empezaron a poner como un código. De mi lado yo también les estaba enseñando a crear un tablero de KPIs en simultáneo. Y me parece muy interesante cuando tenés un tablero de KPIs personal, después llevarlo a tu empresa es más fácil. A la hora que me acosté, ellos medían eso, cuánto dormí, y ahí entraba descanso. Apagar pantallas, depende de la hora de apagar pantallas, y aceptás la incomodidad de cerrar el día. Y esto es clave, aceptar que cuando sos emprendedor y estás todo el día accionando, llegás a tu casa y a las 8 apagás el celular para tener una noche de calidad, vas a estar incómodo, te vas a sentir vacío, te vas a sentir mal. Son 5 minutos. Sentarte y escribir es bueno, sentarte y conversar es bueno. Algo que no sea dopamínico y que sea sano para vos. Meditaciones, 1 y 2. El mínimo de 18 minutos tiene que ver con estudios de neurociencia que hablan acerca de los efectos de la meditación, que hay un pico de beneficio que se llega a partir de los 18 minutos. Está basado en las investigaciones de Andrew Huberman. Después les puedo pasar más información de él. Pero bueno, entonces entre 18 y 60 minutos es amarillo, menos de 18 minutos es rojo y 60 minutos o más era verde. Una cosa así. Meditación 1 es la de la mañana, meditación 2 es la de la tarde. Escribir, tantos minutos. Leer, tantos minutos. Yoga, actividad de fuerza o cardio, y esto tiene más que ver por estímulos semanales, no es que todos los días una cosa u otra. Crear, que es trabajo creativo. Contacto con alguien que amo. Asana al día, que es el sistema de proyectos que usa la mayoría de mis clientes. Y si en el día detecté que tuve momentos de mindfulness, si sí o no. Bueno, esta fue la propuesta que tuvieron, que refleja eso. Las personas de alta responsabilidad, de alto rendimiento o lo que sea, son personas raras que no tienen casi tiempo libre.
Y se entienda por qué, no sé, Tim Cook creo que 4:30 de la mañana ya está en el gimnasio, que es el CEO de Apple. Son vidas muy sacrificadas porque sacrifican un montón de cosas por cosas que son tal vez más importantes para ellos. Y no necesariamente es la vida que estamos destinados a tener todos. Entonces, esto es muy personal de un grupo de chicos de emprendedores, pero que refleja un paradigma. Tal vez una rigurosidad en este sentido requiere muchos sacrificios. Los monjes o cualquier persona que está como muy comprometida con una evolución son vidas muy sacrificadas. Vidas muy rigurosas con los horarios, con la disciplina, etc. Tal vez no sea la vida que uno quiere, no es la vida que yo tengo, yo busco siempre el camino del medio, pero sí, es tremendamente sacrificado. 4 puntos importantes de un hábito. El primero es el gatillo o el trigger en inglés. Todo hábito arranca en algo que lo gatilla. ¿Qué gatilla hábitos? El horario puede gatillar hábitos. Todos los días a las 7 hago esto. El horario en sí me gatilló algo. Una emoción puede gatillar algo. Cada vez que me siento de esto hago tal cosa. Un objeto puede gatillar hábitos. Por ejemplo, el que quiere leer tiene que tener siempre el libro a mano. El ver el libro gatilla la lectura. Cuando salgo de mi casa, en general agarro mi cuaderno, mi cartuchera y la Kindle. Y lo tengo todo el día conmigo. Porque cualquier momento es un buen momento para leer y escribir. ¿Por qué? Porque son gatillos. El celular lejos es un gatillo. Entonces, ahora que entendemos que si yo quiero reducir la cantidad de uso del celular, tengo que evitar el gatillo. Y el celular es en sí el gatillo. Entonces, algo que trato de hacer es no tener a mano algo. Que significa que si yo lo quiero agarrar, tengo que hacer un esfuerzo. Cuando tengo que hacer un esfuerzo para algo, ya va a empezar a complicar. Trigger es lo primero. Es como el anhelo, sería lo segundo. Vos cuando ves algo, ya lo estás viviendo antes de ejecutarlo. Así trabaja la mente. Vos ves el chocolate, es un trigger, pero que cuando tenés comida que no es sana, la comés y si vos decís, che, si no hubiese estado, no lo hubiese comido. Bueno, vos cuando lo ves, lo estás saboreando antes de ejecutarlo. Lo tercero es la acción y lo cuarto es la recompensa. Entonces tengo el trigger, el deseo o el anhelo, la ejecución y la recompensa. Todo hábito para generarse tiene que haber una recompensa. Un ejemplo para que entiendan cómo se generó el hábito. El hábito de lavarnos los dientes todos los días con pasta dental es relativamente nuevo. Al principio no nos cepillábamos, después era con un cepillo solamente y agua. De hecho, los dentistas dicen que si te cepillas los dientes con agua y cepillo es lo mismo. Es increíble lo que les estoy diciendo. Es increíble, lo comprobé con varios dentistas. Ahora, inventaron un producto que muchas veces es más dañino que productivo, pero que al principio no generaba el hábito. Las primeras pastas eran pastas de limpieza que no tenían gusto a nada. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que para generar un hábito tiene que haber una recompensa. Y la menta o el buen gusto pasó a ser una recompensa. Empezás a generar un hábito, entonces tengo el cepillo de dientes, me lavo y el sabor y la frescura fue algo que se inventó químicamente que no es necesario solo para generar un hábito. Está basado bajo la naturaleza humana de generar recompensas. Entonces, parte de generar hábitos es conectar con la recompensa de ese hábito y luego de entender que es muy valioso usar un hábito como trigger del otro o como gatillo del otro. ¿Qué significa eso? En mi caso personal, las primeras 2 horas y hasta 3 horas del día es para ejecución de hábitos. Lo primero que empezás a hacer es qué hábitos y los empezás como a juntar. Por ejemplo, yo primero escribo y después leo. Y en general estoy 1 hora haciendo las 2 cosas. Y es como el hábito, empiezo a escribir, empiezo a leer y tengo el cuaderno ahí por si quiero tomar nota. Pero primero solo escribo, después solo leo y después lo combino. El hábito de la lectura es un trigger del hábito de terminar de escribir. Cuando termino de escribir tengo ganas de leer, ya está armado así. ¿Se entiende? Antes de eso medito. Entonces cuando me levanto medito, o si tengo una pileta como en el hotel, voy a la pileta primero, es lo primero, o la ducha de agua fría también sirve. Entonces es meditar, escribir, leer, y empiezas como a armar bloques de hábitos, donde usás el cierre de un hábito como trigger del que sigue. Una rutina es un conjunto de hábitos, todos tenemos hábitos. La rutina matutina, que es de las más potentes, está muy condicionada por tu rutina nocturna. Como te acostás, te levantás, básicamente. Entonces, si vos querés corregir hábitos matutinos, es corregir tus hábitos nocturnos. Y el hábito nocturno, para mí, más importante es el de corte. El cortar, el parar, es una de las capacidades de liderazgo más importantes que no estamos pudiendo tener. Se practica de noche
Es uno de los lugares más interesantes donde cortás el día de una forma que sea a favor de tu evolución. Cortar pantallas lo máximo que puedas. La meditación de la tarde ayuda mucho a bajar. Luces bajas ayuda mucho a bajar. Y en el estado emocional en el que entras en la cama suele ser muy parecido al que te levantás. Y luego, al despertar, ¿qué es lo primero que haces? Y ahí pueden elegir entre medito un rato, escribo, leo, planifico, etc. Empiezo a jugar con hábitos. En esta rutina creo que la potencia es en estimular cuerpo, mente, emoción y espíritu antes de arrancar. Ese sería como mi principal resumen, porque lo holístico es lo importante y vos si no vas a empezar a tener como tu nivel de evolución va a ser tu nivel de tu duela más baja. Entonces, si quiero estimular el cuerpo, entrenar, movilidad. En mi caso a mí se me da mejor la flexibilidad muchas veces a la mañana porque me gusta entrenar más de noche. Entonces, algo que tenga que ver con el cuerpo, algo que tenga que ver con la mente, leer, escribir. Algo que tenga que ver con emocionalidad, escribir cómo me siento hoy. Por eso de cómo estoy del 1 al 10 es para mí un estímulo emocional y tratar de ponerle un nombre a esa emoción. Y hacer eso, habiendo meditado, me vas a entrar con una claridad mucho mayor a escribir. Entonces, de repente, con 4 hábitos, estimulé cuerpo, mente, emoción y espíritu y es una rutina matutina que está a favor de mi evolución. Y lo mismo con rutinas nocturnas. ¿Cuál creo que sería para mí una rutina matutina y nocturna alineada a mi evolución y tratar de visualizar eso, a qué hora o en qué rango me quiero levantar, qué es lo primero que quiero hacer, qué es lo segundo, qué es lo tercero y qué es lo cuarto y tratar de armar como ese bloque de evolución. Ahora, si solo tengo media hora, me puedo sentar en silencio 5 minutos, puedo leer 10 minutos, puedo escribir 5 minutos y ya en 20 minutos activé cuerpo, mente, emoción y espíritu. Cuando empezás a ganar perspectiva, te das cuenta que tu bienestar, tu felicidad, no está tanto en la cantidad de horas, es lo mejor que puedes hacer hasta por tu culpa, por decirlo de alguna forma. No hace falta que lo ejecute, simplemente es, aún si tengo 15 minutos, puedo poner 5 minutos de silencio, 5 minutos de lectura y 5 minutos de escritura. Ya eso son 15 minutos que antes capaz que los destinaba a otra cosa, no sé, a chequear el teléfono. Lo otro es, ¿a qué hora quiero prender el teléfono? ¿Dónde duermo? Cuando duermo, ¿dónde está el teléfono? Uno de los primeros regalos que generalmente puedo llegar a hacer es un reloj despertador o algo que sea a pila que evite tener el celular en la habitación. Si querés un trigger negativo para arrancar el día es levantarte y mirar el teléfono. O sea, si ustedes me preguntan algo de lo que en unos años se van a dar cuenta que era tóxico, era levantarse y mirar el celular, es tóxico para la mente. Eso, y el ruido. Y ahí va, es qué hábitos o acciones tengo que empezar a complicar para no hacerlos. Para no usar tanto el celular, el reloj me dice la hora, pero también puedo ver si me llegó algún mensaje o no, y ver o un WhatsApp de acá hace que sea mucho más, menos dañino que un celular. Es mucho más difícil, no puedo ver YouTube acá, no puedo ver Instagram de acá. Entonces digo, esto a mí me sirve. Más allá de que te cuenta los pasos, etc. Si me tengo que levantar una hora en particular, puedo dormir con esto puesto y pongo la alarma, en el peor de los casos acá. Yo uso una alarma de luz, una que vos le decís a la hora que te querés levantar y media hora antes empieza una luz tenue. Y eso lo hago para respetar los ciclos de sueño, que duran más o menos 90 minutos. Entonces, claro, la luz me va a despertar cuando no me va a cortar un ciclo. En el medio de un ciclo te levantás ya. Entonces, empezar a entender que hay cosas que te van a ayudar y hay otras que no tanto. Chicos, ok, con esto llegamos a la primera mitad del taller de hoy, ¿sí? Sí, estamos hablando de liderazgo personal. De hecho, la segunda mitad vamos a hablar del liderazgo de los demás, pero el principal y el único liderazgo creo que es posible es el nuestro. Y está bueno como que se haya percibido eso. Liderazgo personal. ¿Qué más estamos aprendiendo? Reconocer nuestras capacidades, potenciarlas. Bien, reconocer que tenemos 4 capacidades, no 1, no 2, no 3, no 4, que son como primarias, que hacen sentido. O sea, yo les traigo cosas que son como comprobables. Y no tienen como que tener fe en lo que les estoy diciendo. Es básicamente algo que pueden comprobar con sus cuerpos y desarrollarlas. Cómo desarrollarlas y cómo se impacta nuestra forma de ser. ¿Qué más vimos? Tu forma de ser está impactada por esas capacidades y esos hábitos y ahora tu realidad se ve afectado, que tu realidad puede ser lo que vos juzgás por productividad.
¿Sí? A ver, yo entiendo que en el juego donde decir que con esto, con mucho menos produzco más, sos más productivo. Pero me da mucho miedo creer que ser más productivo es mejor. Porque no necesariamente. No necesariamente haciendo más con menos sos mejor o mejor persona, no. Todo tiene que ver con lo que te querés llevar antes de morir, te diría yo, que es tu nivel de evolución y que tal vez tengas que ser menos productivo para evolucionar más, no lo sé. Pero en principio no dar por sentado, pero bueno, en el juego emprendedor, que es un juego importante, solemos lograr más con menos, ¿sí? En ese sentido. Pocas cosas son tan incómodas como querer evolucionar o avanzar y no tener idea de dónde está tu próximo paso. ¿Y de dónde partís? Yo lo llamo como la próxima puerta. O como la próxima acción, si quieren, pero entender que tenés un diagnóstico de tu vida y que tenés una idea de en qué podés trabajar, ya cambia la naturaleza de todo. Es muy incómodo saber que algo no está funcionando y no saber qué es, o no saber qué hacer, pero de repente ya te estás moviendo en la acción y cambia todo. Gran parte de la felicidad es avanzar un paso hacia algo importante y pocas cosas más importantes que la evolución. Así que también ahí tenemos como preguntas para detectar gaps y poder trabajar. ¿Y trabajar en qué? En mi cuerpo, mi mente, mi emocionalidad, mi espiritualidad.